Muy buenos días para todos, esperando que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Debido a la gran acogida y participación de nuestro tour de agilidad que finalizamos hace algunas semanas, y tomando en cuenta que una de las preguntas más relevantes y que con más reiteración nos hicieron durante nuestros webinars era acerca de las ventajas y diferencias de los diferentes enfoques, tanto tradicional y agilidad, hoy queremos compartir con ustedes un conversatorio muy especial. En este caso, denominado enfoques ágiles y enfoques tradicionales, realidad o percepción. Les recordamos que este conversatorio va a ser grabado y posteriormente va a ser subido y almacenado en nuestra página de PwC, para que cada uno de ustedes, si es de ese agrado, puedan de alguna u otra forma compartirlo y también volverlo a ver cuantas veces quieran. Hoy y en el siguiente slide les voy a presentar los moderadores que los acompañaremos durante esta sesión. En primer lugar, por parte de PwC, Jorge Mario Áñez, nuestro socio líder de consultoría. Jorge Mario cuenta con más de 28 años de experiencia liderando proyectos de transformación basados en tecnologías de información. En mi caso, Diego Gutiérrez, tuve el placer y la oportunidad de haber compartido con ustedes los últimos 4 webinars del Tour de Agilidad. Soy ingeniero de sistemas y tengo más o menos 13 años de experiencia participando en gestión de proyectos. Hoy también contamos con la participación y con el agrado, y yo creo que para todos ustedes va a ser de mucha utilidad. Tenemos un conjunto de invitados expertos de primer nivel, muy reconocidos en el campo académico y empresarial. Y de entrada desde PwC les agradecemos por compartir su tiempo, compartir su experiencia y dedicarnos este espacio para construir entre todos y ayudar a generar que la gestión de proyecto día a día mejore en nuestro país. En primer lugar, me gustaría presentar a John Cabrera, el actual presidente del PMI Capítulo Bogotá. John cuenta con más de 24 años de experiencia en gestión de proyectos, especialmente relacionados con la industria petrolera y la industria energética. Por otro lado, nos va a acompañar el día de hoy Jaime Molina, actual director de AYESA Colombia. Jaime cuenta con más de 30 años de experiencia en proyectos y fue presidente del PMI Capítulo Bogotá entre los años de 2016 a 2018. También contaremos con la participación de Carlos Sánchez. Carlos Sánchez es el actual vicepresidente de tecnología en Interrapidísimo. Carlos cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión de proyectos y es expresidente del Consejo Directivo del PMI. Y por último nos va a acompañar Alberto Domínguez, actual partner en Experta. Alberto cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos y fue presidente del PMI Capítulo Bogotá entre el 2004 y 2016. Como ustedes pueden ver, y para nosotros es un placer, aquí tenemos más de 100 años de experiencia en gestión de proyectos y sumamos todos los años de las personas que estamos participando en este conversatorio. A todos ustedes nuevamente les agradecemos su participación, que nos puedan acompañar en este conversatorio. Muchas gracias por acompañarnos y le doy paso a José Mario Áñez, que nos va a ayudar a dar inicio formal a este conversatorio. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Diego, mil gracias por la introducción. A nuestros invitados especiales, gracias por hacer parte de esta sesión. Sin más vueltas de nada, quisiera arrancar un poco como con la pregunta e invitación que tenemos a este conversatorio, y es relacionado con lo que está sucediendo hoy en día de lo que hemos denominado la nueva entrada de estos enfoques en algunos lados, y también no vamos a entrar en esa definición si son metodologías, disciplinas, enfoques, mentalidades alrededor de el agilismo y la gerencia de proyecto tradicional, por llamarlo así, la que veníamos acompañando desde hace mucho tiempo. Me tengo que confesar de una vez porque soy de las personas que hizo parte del equipo de fundadores del PMI Capítulo de Santa Fe, Bogotá. Por lo tanto, entonces tengo un sesgo grande, ni me ha faltado, pero pues también trabajando en consultoría me ha dado la oportunidad para tener el ancho de banda y aceptar que pues vienen cosas nuevas, que hemos evolucionado, que esto es apenas un proceso. Y pues bueno, conozco aquí a varios de los integrantes que hemos participado en diferentes proyectos y o sesiones también como estas. Y
en esto estuvimos como debatiendo, queremos generar aquí un debate alrededor de qué significa la gerencia de proyectos en nuestros días. Y en nuestros días poniéndole un poco más de velocidad al asunto de estar viviendo una pandemia, estar viviendo unos temas donde tenemos restricciones grandes, donde lo digital se empieza a poner a flor de piel y nos vemos obligados a avanzar en una manera muy rápida. Sin embargo, lo que nosotros vemos en cualquier organización, la forma como una organización va avanzando, pues principalmente es con una definición de una estrategia. Esa estrategia, por más que sea cualquier tipo de organización que haya nacido como digital, una startup, pero finalmente arranca un proceso de ideación, perdón por el término español de traducción, pero ese proceso de idear, de innovar, que se va consolidando a la vez en unos temas de iniciativas estratégicas y que finalmente terminan en proyectos. Esos proyectos son los que estamos en este momento viendo y tenemos la tendencia grande hoy en día de pensar que todo se puede hacer con agilismo eh, eso es lo que queremos traer. La forma de consolidar la estrategia de una organización es a través de la cristalización de que los proyectos o iniciativas estratégicas que se convierten en proyectos salgan adelante. Salgan adelante, llámense con entregables, llámense con productos mínimos viables y ahí nos empezaremos a meter un poco más en esto. Entonces, nuestros 4 invitados, lo que queremos es que con base en esta contextualización de en qué esquinas ponernos, porque ya nos hemos visto y nosotros como consultores, las grandes preguntas que hay alrededor es de que si nos vamos todos por ágil, seguimos en tradicional, ágil es bueno, tradicional es malo y entonces me da pie como para la primera pregunta. Entonces, en esta primera pregunta necesito la colaboración de Alberto y Carlos para que nos cuenten, ya les voy a dar paso, en qué consideran si hay alguna estigmatización dentro de lo que denominamos esos enfoques ágiles y tradicionales para la gestión de proyectos hoy en día en el mercado, las empresas y ustedes mismos qué están sintiendo como vida ahí. Entonces, pues doy paso a Carlos para que nos cuente un poco su perspectiva y luego Alberto para que nos complemente. Bienvenidos. Muchas gracias, Jorge Mario. Buenos días a todos. Sí, bueno, yo creo que de alguna manera el manejo de las diferentes, más que metodologías, son ciclos de vida que estamos lo que poniendo sobre la mesa, sobre el tapete. Es decir, de alguna forma las personas han mezclado metodologías con el ciclo de vida, lo que digamos que existen metodologías tradicionales. Las metodologías tradicionales realmente no existen en gerencia de proyectos porque todas están evolucionando todo el tiempo. De alguna forma hemos visto y hemos garantizado del lado del PMI que a través del PMBOK con renovación cada 4 años, del lado de la gestión con adaptaciones constantes, del lado de metodologías Lean también que tienen adaptaciones constantes. Entonces, de alguna forma no existe el término de metodologías tradicionales, que en realidad no lo son, han estado evolucionando desde hace muchos años y algo que evoluciona definitivamente no se queda como tradición. Entonces, hemos venido dándole etiquetas a cada una de las metodologías, diciendo que, por ejemplo, el PMBOK es una metodología tradicional. No lo es, simplemente el PMBOK se enfocó en que nosotros seleccionáramos cuál era el ciclo de vida que íbamos a estar utilizando dentro de nuestra gestión de proyectos. Lo dice en el PMBOK desde el principio que una de las primeras cosas que debemos hacer nosotros es seleccionar ese ciclo de vida. Y ciclos de vida tenemos varios, pues, el ciclo de vida predictivo, tenemos que es el mismo cascada, tenemos el ciclo de vida iterativo, incremental, adaptativo o podemos tener los ciclos de vida híbridos. Es una responsabilidad del gerente de proyectos seleccionarlo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la mayoría de las personas han querido decir que el ciclo de vida o la metodología PMI es tradicional porque la mayoría de las personas han utilizado el PMI con el ciclo de vida predictivo cascada.
pero el PMI o el PMBOK también se puede utilizar con una metodología iterativa incremental adaptativa, cualquiera de estos elementos. Entonces, en realidad, como lo dices tú, Jorge Mario, ha habido una estigmatización en los enfoques ágiles y tradicionales que empezaron a poner las etiquetas, cuando en realidad la responsabilidad de este proyecto es aplicar todas las conocimientos, herramientas, habilidades, actitudes y actitudes que tiene para poder seleccionar su mejor estrategia de ejecución del proyecto. Y en esta estrategia de la ejecución del proyecto, pues precisamente implica que una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es saber qué tipo de proyecto tienes que hacer. Hay muchos tipos de proyectos, y sobre ese tipo de proyecto, cuál es el ciclo de vida que mejor aplica, y luego entonces empezar a utilizar la metodología. En realidad, el conflicto no es entre metodologías. El conflicto ha sido siempre entre cuál es el ciclo de vida que uso. Lamentablemente, pues nos pusimos en un momento a comparar. Las metodologías no son comparables ni están en conflicto las metodologías, porque eso es como que tú quieras comparar entre usar una bicicleta o usar unos patines, por ejemplo. Hasta donde quieras llegar y en lo que quieras hacer. Entonces, no son las metodologías las que están en conflicto, son básicamente el tipo de ciclo de vida que nosotros seleccionamos. Bien, excelente punto. Una vista diferente de salir de esta incertidumbre de por dónde atacar y cómo enfrentar, que lo que vemos es los gerentes de proyecto hoy en día, pues lo que está pasando dice, pues, ¿por qué camino me voy? Este de los ciclos de vida creo que es una muy buena vista y guía para poder determinar, sobre todo ahora en conclusiones, cuando vayamos construyendo esto, ¿qué tipo de guías pudiéramos dar entre todos a los asistentes acá de acuerdo a esa experiencia previa que tenemos? Alberto, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a este tema de estigmatización? Hola Jorge y a todos, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, señor. Bueno, yo sí creo que hay una estigmatización, para mí es clarísima. Yo soy muy cercano al PMI, pero llegué a ellos desde la agilidad. Yo nunca he sido, digamos, un gerente totalmente tradicional, y ha ayudado a escribir el estándar de agilidad del PMI, a traducirlo. He estado en los grupos de valoración de cómo, digamos, evolucionar la línea de pensamiento que traía el PMBOK hacia un modelo mucho más orientado a los principios y los valores. Y concuerdo con Carlos que hay una evolución, y que esa evolución, digamos, demuestra que es una profesión cambiante. Entonces, digamos que la gestión de proyectos o la dirección de proyectos tiene un objetivo único, que es digamos, el alcanzar los resultados que se plantean en un proyecto. Y en el ejercicio mismo de la gestión, pues estar validando siempre que los supuestos, tanto operativos como estratégicos del proyecto, se están cumpliendo. Y en ese ejercicio yo tengo que evaluar el ciclo de vida, las prácticas que voy a hacer. Yo no soy muy amigo del concepto de gestión híbrida, porque creo que es como una doble palabra de lo mismo, como decir luz iluminada o oscuridad oscura. Eso no tiene mucho sentido, porque en el fondo la gerencia es, digamos, encontrar en el ejercicio la manera de gestionar de la mejor manera las actividades y los hallazgos y los aprendizajes de un proyecto, para llegar a buen puerto, ojalá, o en su momento tomar las decisiones. Entonces creo que hay una confusión importante entre las herramientas que usa el gerente o el líder o el facilitador que está al frente de un grupo, o que acompaña a un grupo a lograr los objetivos, y decir estas palabras de agilidad tradicional. Ahora, en el contexto de las empresas, es innegable desconocer la lentitud con la que el PMI pues, ha abordado nuevas prácticas, y cómo la agilidad en algunas industrias iluminó el camino cuando, digamos, una línea de pensamiento más tradicional, pues lo único que traía era problemas. El mismo concepto de gestión en cascada, waterfall, digamos, cuando uno lee la literatura original de donde sale el modelo,
claramente se explica que no se puede usar o que no se debería usar en proyectos muy grandes. Y fíjense que nosotros usábamos esa aproximación para todo tipo de proyectos. Y se desconoció por mucho tiempo y organizaciones como el PMI, y no solo el PMI, sino otras también muy grandes, desconocieron la realidad de los ciclos de vida por mucho tiempo y eran como un anexo, un cuadrito muy, muy incipiente en su literatura. Y hoy en día, impulsado por un movimiento mucho más orientado a la innovación, al descubrimiento como parte del proyecto, pues se ven unos movimientos independientes y modelos de gestión que tomaron muchísima fuerza. Y bueno, el PMI es una organización muy respetable, pero se tomó, creo yo, con mucho recelo el incorporar unas prácticas que estaban tomando mucha fuerza, y le tomó casi 10 años, 15 años, realmente voltear a mirar algo que hoy en día es la regla en industrias como la tecnología o el desarrollo de software, la innovación, todo el tema de desarrollo de proyectos con biotecnología. Bueno, hay todo un espectro de proyectos que se pueden nutrir de un montón de prácticas que estuvieron de alguna manera al margen del movimiento principal. Y bueno, es como todo, ¿no? Va evolucionando y esto se va trayendo. Se crea una estigmatización porque creemos que lo que funciona en algunos contextos va a funcionar en todos. Y entonces ya no necesitamos gerentes de proyecto, ahora solo necesitamos agilistas, los gerentes de proyecto no sirven y se desconoce una realidad del contexto particular de cada organización y de cada proyecto, porque las labores administrativas no, en la gestión de proveedores, las facturas, órdenes de compra, gestionar el cronograma, indicadores, ir a comités, eso no desaparece. Y en el agilismo, como decía alguien alguna vez, obviamente sin mucha experiencia, decía, eso ya no toca hacerlo, eso se hace solo. Y uno dice, no, eso no toca hacerlo, hay que poner a alguien. Y entonces lo que empezamos a vivir ahora que maduramos esta curva de cambio es que los modelos definitivamente se complementan, que las prácticas llegan es para apoyar, como han llegado otras en su momento, Lean o Lean Six Sigma o la reestructuración o reingeniería de procesos o en su momento Total Quality Management. Creo que todo llega a aportar al ejercicio mismo de lograr los resultados, como decías, Jorge, y ahí está el valor. Bien, qué bueno. Como siempre, Alberto, aquí apuntando 2 o 3 frases célebres de lo que estás diciendo. La primera relacionada ahí con el híbrido, ¿cierto? Y interesante porque ahora en las conclusiones también revisemos qué significa esa posibilidad de los híbridos y desmitificar entonces el concepto. Me parece muy bien de cuestionamiento y tal, porque pues tendemos mucho a que la fácil es decir, no, esto es un híbrido, y no necesariamente. Y la otra relacionada con que en el agilismo pues hay ciertas cosas que ya no se hacen solas. Me reí, tenía el micrófono apagado, pero pues me reí, porque sí, finalmente es como tapar el sol con un dedo y desconocer que hay muchas cosas. Excelente, gracias Carlos, igual por lo del ciclo de vida, creo que ahí nos complementa muchísimo y vamos construyendo. Entonces aquí todavía nos quedan más preguntas por resolver, 3 preguntas y tenemos mucho para adelante. Entonces, continuando, ahora nos vamos a meter un poquito en no caer en que solamente es decir quién es el mejor, ¿cierto? Quién es más grande o destruir alguno de los 2 enfoques. Finalmente aquí estamos comparando el enfoque tradicional con el de ágil. La idea es más como desde el positivo, desde la oportunidad, poder identificar cuáles son esas ventajas de cada uno de los enfoques, ¿cierto? Y que nos pudiéramos dar cuenta aquí de qué se le puede sacar provecho en esto. Entonces, aquí voy a invitar a John y a Jaime para que nos ayuden a complementar esta pregunta y en pro del contexto general en el que nos estamos moviendo. Entonces, doy paso primero a John para que nos cuentes qué piensas con respecto a esta pregunta. Bueno, buenos días. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaban de comentar los compañeros de panel, y me acordaba de una frase de un personaje que se llama George Box que dice, todos los modelos están mal, pero hay algunos que son útiles. Entonces, lo que efectivamente vemos cuando estamos escogiendo
cómo podemos gestionar un tipo de proyecto, y yo lo digo desde el punto de vista no como consultor, porque como les contaba yo, nunca he sido consultor, he trabajado en la industria petrolera y de tecnología aplicada a la industria petrolera durante muchos años, es cómo poder utilizar las mejores herramientas que me lleven a entregar el valor que yo necesito entregarle a una organización. Y allí, en eso, cuando estamos hablando de ventajas, he visto fallar eh, enfoques, he visto fallar metodologías, tanto ágiles como de waterfall, por diferentes razones. Y si nos vemos si nos ponemos a pensar por qué, es porque efectivamente no pudimos dar las instrucciones correctas a la gente que debería hacer el trabajo. Entonces, cuando el proyecto tiene un tipo de ciclo de vida, como estábamos mencionando, y yo trato de forzar unas instrucciones que no están de acuerdo a ese ciclo de vida, ahí hay un conflicto que seguramente termina con un fracaso del proyecto y con no entregar el valor que estamos esperando. En términos de ventajas, en mi experiencia personal, cuando estamos hablando de una metodología waterfall, tiene ventajas desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de contar con unos cumplimientos desde el punto de vista ambiental, por ejemplo. Cuando estamos hablando de cumplimientos bien rigurosos, un enfoque waterfall es bastante útil para poder llegar a esos valores que son importantes para ese tipo de proyectos. Sin embargo, también se han ido incorporando cosas nuevas que vienen desde estos enfoques ágiles, ¿no? Poder acortar los ciclos de feedback, poder tener, por ejemplo, lo que se llama la calidad construida en el momento que lo estamos haciendo, y es decir, no esperar a que tengamos que terminar un entregable bastante grande para hacerle pruebas de quality control, sino estar haciendo unos controles, un aseguramiento de calidad más continuo y que me permita tener feedback antes de llegar a el final de ese entregable. Ha sido algo que se incorpora dentro de estas tecnologías, de estas metodologías de waterfall, y nos ayudan a entregar un mejor valor. Entonces, nuevamente, yo he visto también que siempre cuando fallan las cosas, lo que nos dicen es, no, la metodología es buena, lo que falla es la gente. La gente no hizo lo que tenía que hacer y tuvo este problema, y es así, es efectivamente cuando fallan estas directrices y fallan estas instrucciones claras para la gente que aplica el trabajo, es donde tenemos esos problemas. Y volviendo al punto de las ventajas, yo creo que tiene mucho que ver con la arquitectura en que nosotros estamos implementando nuestra forma de entregar proyectos en las organizaciones. Y allí es donde hemos empezado a ver temas como que estas metodologías que implementemos tengan la información suficiente, que no tengan una sobrecarga cognitiva, de tener que, digamos que sobrecargar a la gente con una cantidad de procedimientos y de formatos y de cosas que no le están entregando valor al proyecto, pero que también nos permitan ser extensibles, es decir, que podamos traer estas herramientas de otras fuentes de conocimiento y que nos permitan entregarle valor a ese proyecto. Es decir, esa arquitectura tiene que permitir esa extensibilidad. Y finalmente, pues, siempre pensar que el tamaño de las metodologías no mide muy bien la eficiencia, ¿no? La eficiencia tiene que ser, digamos, medida con la manera en que yo estoy entregando valor en nuestros proyectos. Entonces, sí, ahí me alineo con lo que estamos hablando, y no es una o la otra, sino poder entender en qué tipo de proyectos estoy yo trabajando y en qué tipo de principios yo me voy a mover. Y por eso ahora el PMI nos habla que no es escoger prácticas para entregar lo que dice un principio, sino utilizar un principio que me ayude a encontrar la mejor práctica para entregar el valor. Entonces ahí ya veremos esa evolución que estábamos hablando sobre cómo vamos a ver este PMBOK versión 7 que viene el año entrante, y en donde los principios van a ser, digamos que el norte a seguir para poder encontrar las mejores herramientas para entregar ese valor al final. Sería mi punto, Jorge. Bien, bien, excelente. Ahí el tema, John. Creo que tocas un tema importante relacionado con la capacidad que tienen las organizaciones, uno, para hacer la capacitación, entrenamiento, dar la instrucción adecuada,
y que independiente cuál sea el enfoque o modelo, pues esto influye muchísimo. Súper válido el aspecto que no hay que recostarse solamente en decir que es o la metodología o son las personas o fue la inversión o fue la compañía, sino es una vista holística en todo eso como lo estás diciendo. Bien, Jaime, eh, ¿qué nos puedes contar entonces con respecto a esta pregunta? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, yo veo varios temas acá. En primera instancia, yo sí pienso que, igual retomando un poco las palabras de Alberto, PNI le costó un poquito adaptarse a esto, pero hay que entender un poco, porque no solo fue PNI, fue Prince, fue ISMA, fueron todos. Muchos creen que las metodologías ágiles, porque están en boga, nacieron hace poco. Esto nació en 1986-81, una japonesa que Uchi las creó. Ya llevan más de 32 años fácilmente y apenas llevan 5 o 6 años llegando al mercado. La pregunta es, ¿quién se demoró en llegar más o en cambiar más? Y ahí empieza uno a entender muchas situaciones, porque como sea, mientras que las tecnologías y las metodologías ágiles se demoraron en llegar, pues alguien le tuvo que poner el pecho a la orilla de esto, y efectivamente fueron las que estuvieron al frente con las metodologías tradicionales, aunque entendiendo también el comentario de Alberto, se demoraron un poquito en entender que el mercado también cambió, pero al final lo han hecho. Y lo que dice John también es cierto. Yo he visto proyectos en metodologías tradicionales fracasar rotundamente, pero he visto también recientemente un par de casos de metodologías ágiles absolutamente mal manejadas y que fracasaron. Estoy actualmente en un proyecto de interventoría donde le metí metodología ágil a un proyecto de arquitectura empresarial y eso ha sido un desastre. Y simple y llanamente porque no podemos caer en el esnovismo de que como está de moda, entonces ahora le metemos agilismo a todo. Ahí hay que sentarse a mirar cuál es el enfoque adecuado para cada tipo de proyecto. Y yo creo que aquí la palabra clave es cómo quiero gestionar la incertidumbre del proyecto en particular el cual estoy atacando. Si es un proyecto con baja incertidumbre, un proyecto grande que no necesita realmente personas altamente experimentadas, donde el grado de criticidad es bajo y donde la interacción con el usuario no es necesariamente alta, pues definitivamente la metodología tradicional es la destacada, es la llamada a estar ahí, porque tratamos de controlar la incertidumbre para que en la medida de lo posible disminuya. Y si este proyecto en la evaluación en particular tiene estas características, por lo mejor es usar la metodología tradicional. Ahora, la metodología ágil, por supuesto, nos propone un modelo totalmente adaptativo y con una incertidumbre alta del proyecto, en la que contemplamos un modelo de refactorización todo el tiempo, construyendo en base a lo ya hecho, agregando valor desde una base y poco a poco y generando la entrega de ese valor de manera incremental. Entonces, cuando yo tengo, claro, tengo proyectos con alta incertidumbre, tengo proyectos donde yo no tengo claramente la alcance a cuál voy a ir, pues tal vez las metodologías ágiles sean las más adecuadas, pero también tengo que tener claridad de que no necesariamente voy a saber cuándo va a terminar el proyecto y necesariamente el costo final del mismo. Y aquí tiene que haber un tema de madurez organizacional en el entendimiento de lo que es el agilismo, donde ya hemos hablado en muchos foros. El agilismo no es entregar el proyecto más rápido, sino que simplemente se entregan los resultados al negocio para que empiecen a aprovechar esos resultados de manera más adecuada, rápidamente. Entonces, aquí digamos que lo que me hace un poco, y vuelvo y recalco, no es llegar con el esnovismo de que ahora yo quiero que todo sea ágil simplemente por moda, como les comento, tenido y tristemente participar en un proyecto donde el agilismo fue realmente un desastre, y no porque fuera desastre la metodología, simplemente porque no era aplicable a ese tipo de proyectos. Y lo hablábamos en unas reuniones previas a este foro, donde hay proyectos donde definitivamente, debido a la naturaleza misma, pues no es posible hacer un enfoque ágil. O sea, simplemente si se está construyendo una represa, pues simplemente hasta que la represa esté concluida la tiene que poner a funcionar, o cómo le mete agilismo a la construcción de una represa. Entonces, pues estoy de acuerdo. Yo creo que aquí se ha estigmatizado
un poco la metodología tradicional en favor del agilismo. A mí me encanta el agilismo, me parece que esto refrescó muchísimo la profesión, pero también tenemos que tener los pies puestos en la tierra para no ir a meter la pata, ¿no? Bien, Jaime, pues mil gracias. También trayendo varios puntos que no la misma camisa le queda a todos, que va a depender también de esa industria, la naturaleza del proyecto, y no caer en el esnovismo ni la moda, sino realmente tener todo el contexto general para poder aplicar ciertas cosas. Súper valioso también en algunos que llevamos unos añitos acá y que hayamos tenido el paso por tecnología. Hablábamos también de cómo vienen desde UML o RUP, unos términos muy de vieja guardia, pero que el concepto era el mismo y ahí sí me llama la atención de los 32 años que llevan las metodologías ágiles y que muchos ingenieros utilizaron y sabían el tema de las iteraciones. Y no compitieron con el tema del tradicional ni nada, no hay que entrar en esa pelea, sino hay que utilizar cada una de las mejores cosas que tiene el enfoque para intentar integrarlas y que se denominen producto migrable, como decía yo, pues bueno, hay que ir también aterrizando y sacar lo mejor de todo esto. Gracias entonces ahí por estos comentarios. La labor dura le toca ahora a Diego al final, porque él tiene que tomar nota de todo esto y en menos de 20 minutos darnos la conclusión exacta de cuál es la varita mágica que nos va a sacar de todo esto. Entonces continuamos con la tercera pregunta, y aquí van a estar invitados entonces Carlos y yo nuevamente, y nos vamos a meter un poquito entonces a responder qué tanto consideran que las organizaciones que se han encargado de difundir el tema de gerencia de proyectos se han quedado estáticos, ¿cierto? O sea, y aquí en un tema, también lo trabajo ahí Jaime, a Dios gracias, que esto no es un tema personal con el PMI, sino con las diferentes instituciones, entidades, y tenemos a nivel mundial más de 15 que se han encargado formales de hacer esto, y sin querer decir pues que en el término de los tradicionales pues hay más de 40 enfoques en esto. En una charla que teníamos también hace un par de semanas que hablábamos del Tour de Agilismo, Diego que estaba exponiendo estos temas, mirábamos cómo tenemos en agilismo también enfoques que pasan de los 60, ¿cierto? 60 tipos de enfoques diferentes y que se cruzan en términos. Entonces, aquí claramente sí hay una disposición a mirar, a crear del ser humano y recrear qué es lo que se puede hacer. Entonces, con respecto a esta pregunta en particular, si me puedes ayudar, Carlos, arrancando dándonos tu visión de qué consideras. Bueno, Mario, gracias. Yo creo que las organizaciones se han quedado nada estáticas en el proyecto. Así, un bombardeo de información que antes hemos tenido todos. Entonces, desde el punto de vista de que estamos hablando de que hoy día la información está globalizada y se utiliza en todas partes del mundo a través de las redes sociales y a través, más ahora con esto. Carlos, Sí, de pronto te pido el favor de más cerca el micrófono, eso, se te escucha un poquito lejos. ya. Ahora me escuchan mejor, ¿verdad? Perfecto, sí señor. Bien, listo. Entonces les comentaba que las organizaciones pues no se han quedado tranquilas en la difusión de la información sobre la gerencia de proyectos. PMI ha sido siempre un líder en este proceso. Hay capítulos alrededor del mundo en todas partes. Hay incluso en los países 2, 3 y 4 capítulos en cada país, lo que ha hecho que se difunda de alguna manera importante. Y los objetivos de los capítulos principalmente es difundir el tema de gerencia de proyectos. En el caso de Scrum, en el caso de las metodologías ágiles, ha habido muchísima gente trabajando en estos procesos, se han creado comunidades de Scrum Latam, de Scrum Colombia, de Lean Latam, Lean Colombia, etcétera. Ha habido mucha difusión y eso creo que ha sido extraordinario. Muchísima información. ¿Qué es lo que yo creo que ha sucedido? Que pues hay muchísimas personas que están esperando que una metodología de proyectos
sea un paso a paso que ellos van a poder seguir al pie de la letra, y eso les va a quitar cualquier problema y les va a evitar pensar. Resulta, y lamento mucho decepcionarlos, porque en realidad la gerencia de proyectos hay que pensarla mucho. La gerencia de proyectos no puede ser un paso a paso. Hay marcos de trabajo a través de los cuales te dicen cómo te puedes mover en el proceso, pero no necesariamente tienes que aplicarlo todo. Y hay muchas herramientas en las diferentes publicaciones que se han hecho que se pueden utilizar y combinar. Es decir, el hecho de, por ejemplo, de que voy a poner un ejemplo del agilismo, en Scrum no habla en ningún momento por ninguna parte de la gestión del presupuesto del proyecto. No te dice cómo, ni dónde, ni nada. Entonces, ¿qué haces tú en esos casos? Si te toca un proyecto que lo vas a llevar con una metodología ágil, pero tienes que llevar control de presupuesto, entonces pues utilizas otra herramienta para hacer ese proceso y lo incorporas. Eso no quiere decir ni siquiera que estés incorporando elementos o metodologías híbridas, sino que estás complementando la metodología que tú. Al final, a lo que quiero llegar es que los proyectos son orgánicos, son mecánicos. Un proyecto no es como una fábrica de cereales en donde tú al principio metes la caja, la bolsa y el cereal, y al otro lado te sale el mismo cereal siempre. En los proyectos es totalmente distinto. En los proyectos no siempre la misma entrada te va a dar la misma salida. Por eso tienes que analizarlo, por eso tienes que entrar a mirarlo, a trabajarlo, a gestionarlo de acuerdo a lo que necesitas, sin nunca perder el foco de que lo que estamos entregando es valor al negocio, valor a la empresa. Nunca podemos perder el foco del por qué se creó el proyecto y para qué se quiere hacer ese proyecto. Entonces, la difusión ha sido extraordinaria, muy amplia, pero muchas personas están esperando que esa difusión sea un paso a paso, y eso jamás va a ocurrir. En la gerencia de proyecto hay que pensar mucho. Los mejores gerentes de proyectos en el mundo son personas analíticas que evalúan las condiciones, las situaciones que tienen, y aplican soluciones que están enfocadas en resolver lo que tienen en sus manos. Bien, excelente. Gracias, Carlos, ahí por el concepto. John, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, bueno, pues yo puedo hablar desde mi experiencia personal con el PMI. Yo también, digamos, estoy certificado con Prince y con Scrum, pero digamos que mi afiliación desde el punto de vista organizacional como tal ha sido con el PMI desde hace bastantes años, ¿no? Y efectivamente, como estábamos diciendo, no hay, digamos que esto no se está quedando quieto, no hay estáticas, yo no las veo. Y yo creo que es más por una gran oportunidad comercial que vieron muchas organizaciones de poder sacar, digamos que réditos económicos de este nuevo hype, ¿no? De esta moda, de empezar a crear las alianzas y los grupos y los no sé cuántas, para poder, digamos que implementar o difundir su punto de vista y poder pues tener un retorno a eso. Sin embargo, he visto que la estrategia que han utilizado muchos ha sido atacar lo tradicional, y yo, de pronto al contrario de mucha gente, yo no creo que todas las tradiciones son malas, ni que todas las tradiciones son algo obsoleto o que no sirven para nada. Por el contrario, lo que yo sí he visto es que el PMI tiene una tradición y unas tradiciones que son bastante importantes, una tradición que va más allá de difundir una metodología, o sea, va a tratar de llevar hacia el progreso a una profesión. Entonces, cuando estamos pensando en una profesión y hay una tradición de tener un código de ética, hay una tradición que propende por tener una responsabilidad, en donde dice que la responsabilidad no se delega y el gerente de proyecto tiene que responder por su equipo. Nos habla de tener una excelencia en la habilidad, es decir, que siempre nos tenemos que estar capacitando y teniendo siempre las mejores prácticas en nuestra profesión. Y también nos dice que tenemos que ser dignos de confianza, es decir, que seamos responsables por nuestros propios actos dentro de la ejecución de los proyectos. Pues ahí son tradiciones que van dándole un fundamento muy grande a esa profesión que queremos todos, ¿no? Entonces, yo no creo que el PMI se haya quedado estático. Lo que pasa es que justamente por su tamaño, en el momento en que el PMI funciona con base a voluntariado, con base a una gran compendio de conocimiento colectivo, pues cuando se empiezan a juntar todos esos conocimientos colectivos, yo creo que toma más tiempo que para algunas otras organizaciones poder salir con algo y empezarla a mercadear de una forma más rápida, ¿no?
Entonces, yo creería que no se están quedando quietos, estamos viendo una reacción bastante fuerte del PMI en ese sentido, en donde pues cambió desde la imagen hasta su CEO y vamos derecho con nuevos enfoques que van a agilizar mucho más la gerencia de proyectos, tanto con disciplina ágil, con Flex, con Brightline, y vamos a tener, digamos que muchas otras herramientas para entregar cada vez más valor. Así que estáticos no los veo, sí tomó más tiempo desde luego por su tamaño, pero creo que vamos por una dirección correcta. Bien, súper buen punto de vista. Por supuesto, vemos cómo la influencia de PMI es grande dentro de toda la industria, pero también claramente quisiera, ahora en las conclusiones, para ir metiéndole un poquito más a la piedra angular que está armando don Diego Gutiérrez, y es el aspecto generacional, ¿cierto? Y el aspecto generacional, en algún momento hablábamos nosotros, ¿por qué está teniendo tanta acogida y en este momento y qué tanto el tema de los millennials empieza a pegar tanto? Es decir, bien, usted quiere saber de gerencia de proyectos y leerse un libro, el PMBOK, muy bueno, de 300 páginas, perdón, ahí exagerando, y que tiene todo un poco de áreas de conocimiento, entradas, salidas, descripción de entregables y todos los temas que es muy completa, tradicional y tiene todo, o se quiere leer esta guía de 8 páginas donde le dice la verdad revelada, ¿cierto? Entonces, pues, yo digo también desde la tranquilidad de estar uno y en este mundo tan ágil y con estas nuevas filosofías y generaciones, pues de pronto se le abre a uno y dice, pues oiga, bien, hasta los más viejitos, y me incluyo ahí, digo, pues déjeme, yo también miro porque pues me da la inquietud solamente de validar si puede haber el beneficio de la duda de algo. Entonces también, esto también se involucra, lo que traigo aquí es más con el tema de las generaciones, que más adelante tendremos que, podría ser un muy buen tema de ver estas nuevas generaciones, cómo está impactando todo esto. Bueno, vamos a pasar entonces a la cuarta pregunta, donde vamos a evaluar, nos vamos a centrar un poco como cuáles son los puntos de convergencia de estos dos enfoques, ¿sí? Si bien vimos por un lado lo que significaba las ventajas, ¿cierto?, de cada uno, aquí la invitación ya es, miremos la convergencia en donde está. Tenemos ya suficiente divergencia de pensar y sobre todo estar en una polarización, ¿cierto? De el mundo y también por la generación en donde estamos políticamente, económicamente, donde nos encontramos, nos tendemos a parar ahora en esquinas, ¿cierto? Entonces yo decir, no, yo soy totalmente de derecha y de izquierda, no hablar nada más de política hasta ahí, yo soy más bien del PMI o de los ágiles, pero parándonos en esquinas. ¿Qué tanto podríamos llegar a ver que puedan haber como en esas convergencias? Y ahí entonces invito a el doctor Alberto, que siempre tan disruptivo, nos cuente a ver qué piensa, hermano. Yo personalmente creo, como dicen muchos en el chat, que sí hay una moda y que sí hubo como una intención. No hay nada que venda más que el odio y si yo salgo y digo, estos del PMI no saben y no, estos tradicionalistas no pueden, y yo sí traigo, como tú decías, la verdad revelada, a mí también me causa mucha risa porque la gente a veces me pregunta por Scrum. Yo oficialmente no, pues yo nunca me he certificado Scrum Master. Pues hoy en el mundo, y hablando solo ahí a manera de chiste, hay certificaciones que cuando quiera cualquiera que esté en el chat, yo le imprimo un PDF y le mando su certificación de Scrum Master, Guru, Certi Master, y esas son las certificaciones que hay. Se desconoce un poco el valor de las organizaciones que certifican, que se esfuerzan por hacer un verdadero trabajo y por reconocer el esfuerzo. Y Jorge, resalto eso porque no es solo la moda, sino también hemos caído como en una perversión donde no se trata de que aprendas o hagas mejor tu trabajo, sino que tengas un PDF que dice que eres Scrum Guru, Agile Master, Coach, Super, no sé, una cosa así. Entonces, yo también creo que es parte de los que ejercemos la profesión, mantener el respeto por la profesión y la dignificación de lo que hacemos, y no solo, digamos, llenarnos de PDFs simplistas. Y en eso, de nuevo, creo que hay valor en todo,
¿sí? En el PDF de 8 hojas hay varios conceptos importantes y como el PMI que no inventó nada y es solo, digamos, en la conjunción de la experiencia y el trabajo de muchísimas personas, también en la agilidad hay experiencia y esfuerzo de muchísimas personas que han ido madurando y hoy en día vemos modelos de madurez, de agilidad organizacional y de agilidad de escala, y vemos diferentes organizaciones que se empiezan a desmarcar de las demás porque toman en serio la responsabilidad de esto, y ahí hay un montón de prácticas muy útiles. Jaime da un excelente ejemplo de construir una represa. Y yo digo, bueno, una represa definitivamente es un proyecto de paradigma más predictivo, de anticipación, de gran planificación, y aún así no estamos exentos de que sean los proyectos donde hay más desfases entre los presupuestos. Los grandes desfases de presupuestos en el mundo y en Colombia, sin ser la excepción, están en esos grandes proyectos de infraestructura, en esos grandes proyectos que tratan de ver el futuro. Y entonces yo podría en esos grandes proyectos de construcción de ciudadelas de salud, de represas, de refinerías en el Caribe y un gran montón de ejemplos donde se desborda, digamos, la intención de predecir el futuro, traer algunas de las prácticas ágiles. Sin que eso signifique que yo soy un agilista o un tradicionalista. Yo soy un mejor gerente de proyecto y un mejor equipo de gestión cuando vemos el valor en cada una de las prácticas. Y esa línea de pensamiento ojalá sea la que prime en los próximos años y se acabe esta estigmatización, que es lo que nos llama hoy a hablar, porque creo que eso lo único que ha hecho es dañar la profesión y ahondar más en un vacío que se está creando y una deficiencia que se está creando en las organizaciones. John mencionaba una cosa de Bright Line Initiative, que es un esfuerzo que está haciendo el PMI hace varios años ahí debajo de la mesa con Boston Consulting Group y otras organizaciones, digamos, que trabajan a nivel estratégico para mirar cómo los proyectos realmente son instrumentos de cambio, instrumentos de transformación, y los gerentes de proyectos son las personas a cargo, los goalkeepers de esos movimientos estratégicos, y yo sí creo que la profesión lo que se está haciendo es nutriéndose fuerte, y a largo plazo va a haber una maduración. Yo creo que los que trabajamos de alguna manera apalancando la producción, ya sea desde una organización o la otra, tenemos la responsabilidad de compartir esa visión de que la profesión sigue vigente, cada vez está más vigente, y lo que hay que hacer es fortalecer a las personas y sus capacidades. Bien, Alberto, mil gracias de nuevo. Y con agrado lo digo, bien que encontremos esas visiones disruptivas, pero con un enfoque de construir. Siempre bienvenido ese concepto, hermano. Mil gracias. Jaime, ahí le queda pues, le hago el pase gol, a ver qué va a nombrar un expresidente de PMI y con mucha experiencia, hoy en día director de gran organización, así que por favor, lo escuchamos. Pues mire, yo creo que aquí sí hay un punto de convergencia muy grande que se está notando en las organizaciones que han entendido las ventajas de los dos enfoques, y es hacer proyectos con metodologías híbridas. Yo pienso que hacia allá va esto, exceptuando, digamos, proyectos donde la naturaleza misma, como le hemos dicho, permita ser purista, digamos, como en el tema del desarrollo de software, que permite tener agilismo puro, o en el desarrollo de grandes obras de infraestructura que también, digamos, que enfrascan más en metodología tradicional. La convergencia a metodologías híbridas, yo creo que es hacia donde está yendo todo. Hace poco, no recuerdo, hace menos de un mes, leía por ahí unas encuestas que estaban haciendo, y más o menos un 23% de las empresas que habían probado metodologías híbridas estaban diciendo que eso era lo mejor que les había podido pasar, porque era entender los dos mundos y sacarle la ventaja a los dos mundos. Y yo siempre hago un ejemplo que metodologías híbridas son perfectamente factibles incluso en grandes proyectos de infraestructura. Y pongo siempre a mis alumnos en la universidad el ejemplo del aeropuerto del Dorado. El aeropuerto del Dorado hoy en día está al 90% de su plan inicial, o sea, ni siquiera se ha terminado, pero tenemos aeropuerto del Dorado desde hace 10 o 12 años. ¿Por qué? Porque se enfocó en un proceso híbrido donde se empezaron a entregar las obras y darse al servicio, que finalmente es el contexto de agilismo, es que entregue valor antes, rápido.
Entonces pusieron primero los muelles de carga, luego hicieron los administrativos, luego hicieron el muelle internacional, luego entregaron el nacional, la torre de control y han seguido entregando valor todo el tiempo. Yo siempre digo, ¿qué mejor muestra de agilismo en eso? Si estuviéramos pensando en un proyecto netamente de cascada, estaríamos operando en el aeropuerto viejo todavía porque el nuevo no lo habríamos terminado. Fíjense que la aplicación de una metodología híbrida, donde usted tiene un plan de proyecto claramente definido, pero aborda la entrega del producto de manera ágil, eso es lo mejor que puede ocurrir. Y muchas de las construcciones de software están siguiendo eso. Si uno se pone a ver, por ejemplo, la forma como SAP Activate, que es el famoso EDP alemán, cambió completamente su metodología totalmente en cascada a una metodología híbrida, redujo fácilmente en un 30-40% los tiempos de entrega de las aplicaciones. Eso yo creo que es el mejor ejemplo y el mejor punto de convergencia. Y repito, salvo eventualidades de proyectos donde definitivamente irse totalmente a muerte con una de las dos puntas, digámoslo por llamarlo así, pues yo sí creo que el mejor punto de convergencia ya está hacia donde va. Está yendo todo esto y verdad, con la expectativa de que el estándar 7 del Tempo venga con un poquito más de esto, es el enfoque híbrido totalmente. Ok, bien, muy bien. También por el ejemplo del aeropuerto El Dorado, creo que ese tipo de cosas nos hace reflexionar de realmente cuál es tal estigmatización con la cual estamos arrancando este conversatorio, siendo que sí se ha dado y tal vez que tenemos una memoria, una concepción diferente. Ahí cito un poco un meme que salió en un grupo que tenemos de gerencia de proyectos que dice que muy pocas veces utilizo los enfoques ágiles, pero cuando los utilizo, los termino haciendo en cascada. Entonces, en términos de cómo poder hacer esos mixos, a la final sí tendremos que irnos hacia ese lado. Vamos ya como cerrando, entonces Diego hace preparando, porque aquí retomando también unas preguntas que nos han hecho a través del chat. Entonces nos han pedido como si hay forma de identificar cuáles son los principales factores de medición, esos KPIs, ¿sí? de indicadores de cómo vamos en el progreso para medir la eficiencia y las metodologías. Y esta la uno un poquito también como cómo vemos el futuro de la gestión de proyectos, hacia dónde vamos. Entonces, esa tarea le queda súper fácil a Diego, que ya escuchó a todos los expertos acá. Entonces, Diego tiene la solución a todas las preguntas. Mentiras, Dieguito, haga su mejor esfuerzo y lo vamos complementando. Por favor, los panelistas también siéntanse libres de levantar la mano en cualquier momento en nuestras conclusiones. Nos quedan 6-7 minuticos para terminar muy a tiempo. Así que, don Diego, le doy el paso. Perfecto, muchísimas gracias a todos los panelistas. Ha sido de mucha utilidad poderlos haber escuchado y entendido un poquito cada visión. He apuntado más de una conclusión que quisiera compartir con ustedes. La primera, los enfoques ágiles y tradicionales se pueden complementar y cada uno tiene ventajas y desventajas. Lo importante es entender cuál es el ciclo de vida más apropiado dependiendo de las características del proyecto y llevarlo a cabo con una apropiada estrategia de ejecución. Ese es mi primer punto. Segundo, los enfoques ágiles y tradicionales pueden convivir e incluso pueden converger en enfoques híbridos, que toman lo mejor de ambos mundos en busca siempre de generar valor para las compañías. Tercer punto, cuando la estrategia de ejecución no está alineada al ciclo de vida del proyecto y se busca forzar un enfoque o el otro, esto genera inconvenientes. Y el error más común puede ser la selección del enfoque desde un principio. Otro punto. Las metodologías no son estáticas, evolucionan y maduran para responder a los cambios de la organización y constantemente se están difundiendo y compartiendo información porque los proyectos son orgánicos. Otro punto. Otra conclusión. Sí se ha generado una estigmatización de cualquiera de los enfoques, pero no debemos caer en la moda. Se debe entender las ventajas y características de cada enfoque, ya que las posiciones radicales afectan la profesión. Y por último, el mercado y el marketing nos puede inducir a caer en modas y debemos ser responsables en el análisis de las mismas, ya que no debemos olvidar
cuál es la razón de ser nuestra profesión, y es entregar valor y transformar a las sociedades. Esas son mis conclusiones, José María. Si quieres aportar algo más. Muy buenas. Bien, muy bien. Creo que ahí el extracto fundamental de las grandes cosas que nos compartieron en este momento. Yo también un poco la invitación, y también quedan unos minutos para que el que quiera también juntarse un poco a esto, es invitación a que no caigamos en la polarización en la que estos momentos de económicos y sociales que nos obligan siempre a tomar partido sine qua non de tengo que estar en esto y defenderlo a muerte, sino tener el manejo de flexibilidad, de mirar qué es lo mejor de cada uno. No sé si alguien quiere, los panelistas quieren decir su último mensajito, podemos partir ahí, el que quiera levante la mano. Carlos, lo veo ya con micrófono en mano. Sí, señor. Sí, gracias, Jorge Mario. Sí, mira, yo creo que hay dos cosas muy importantes y es que nosotros tenemos que ser adaptativos. Es decir, nosotros mismos como gerentes de proyectos tenemos que adaptarnos. Ya hay una complejidad importante para ser un gerente de proyecto, en la que nosotros tenemos que tratar de hacer la mejor combinación posible de metodologías, herramientas, habilidades, aptitudes, todo lo que había mencionado inicialmente. Tal vez hoy día esa es la nueva complejidad en la gerencia de proyectos, tener esa capacidad de análisis y poder tener una capacidad de tener rigor, pero sin rigidez. Rigor sin rigidez significa que yo me puedo mover dentro de cierto marco en donde tengo una cantidad de herramientas y variables para poder utilizar y hacer que mi proyecto sea exitoso, y no tener la rigidez de que obligatoriamente tengo que usar una cosa o la otra, sino que usar aquello que realmente me agregue. Así que pues creo que estamos viviendo en esta época, hacia el futuro de la gerencia de proyectos, una nueva complejidad, que no es solamente decidir usar una metodología u otra, sino es decidir utilizar las cosas y las herramientas, las habilidades que podemos tener utilizando el sentido común, entendiendo que nuestro principal objetivo es agregar valor. Eh, Jorge, Bien, sí, señor. yo quiero decir mire, tú tomabas un punto hace un rato acerca del milenio y su tendencia hacia el tema del agilismo. Pero mire que nosotros en el capítulo hemos venido dictando desde hace un par de años cursos de certificación como PMP y cursos de certificación como ACP, que incluso el mismo Alberto dicta. A mí me ha sorprendido los últimos dos cursos que hemos dictado de PMP con asistencias de casi 30 personas cada curso, donde cada vez veo más gente más joven asistiendo a sus cursos de certificación. O sea, estos cursos hace 5 8 años los tomaban personas ya maduras, ¿cierto? Pero hoy en día más de la mitad de las personas que llegan, más de la mitad seguro, son personas muy jóvenes. Esto da un mensaje de que no es tan cierto de que los jóvenes estén viendo solamente el tema de agilismo por moda. Yo sí creo que hay un cierto nivel de conciencia de las personas que de alguna manera están trabajando en gestión de proyectos, de que certificar que PMP sí da un valor agregado. Y cuando uno toma las conclusiones de muchas de esas personas al final del curso, es muy reconfortante oírlos decir que lo que han aprendido es enorme, que ellos jamás imaginaron que un curso de eso les abrirá tanto el panorama de ser gestores de proyectos, independiente de que después, como dijo Carlos, utilicen el mismo PMBOK para meterlo dentro de las dinámicas de celdas ágiles. Yo sí creo que esto ha cambiado. Bien, bien, excelente. Gracias también por ese punto, Jaime. Creo que es fundamental dónde nos encontramos, un poco respondiendo también hacia dónde vamos. Y de nuevo, la invitación que esto no está todo dicho, tenemos que tener, como decía Carlos Dorada, el sentido de adaptarnos y seguir adelante. Bien, para cumplir con el tiempo, porque el tiempo en televisión es muy caro, entonces hemos llegado a nuestro destino en el tiempo prometido. Mil y mil gracias a Jaime, a Alberto, a John, a Carlos y a todo el equipo que estuvo aquí por detrás. Ni más faltaba a don Diego Gutiérrez por hacer esto posible. Todo el equipo que nos ayudó para estar acá, creo que fue muy valioso. A las personas que tengan más preguntas, vamos a tener esto colgado.
se grabó, así que estamos disponibles. Cualquier cosa, cualquier contacto, con gusto estaremos para atenderlos. Mil gracias a todos y muy buen día. Muchas gracias. Bueno, gracias, Chao, hasta estés luego. muy bien. Feliz día. Gracias. Chao, gracias.